Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La palabra de Dios es acrisolada, es decir, pura. Así debe ser la palabra humana. La falsedad y la mentira están lejos de la autenticidad y la verdad de la palabra de Dios. Si queremos conducirnos bien en esta vida, debemos purificar constantemente nuestra palabra, nuestra forma de comunicarnos, sin caer en la falsa noticia, la irracionalidad, los engaños que hieren y destruyen a las personas e instituciones. Iniciemos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este mes de la Biblia, así que seguimos formándonos, procuramos entender cada vez mejor la palabra del Señor. Y también pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre, que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko yande jara. Ore por Yahu bereko yande jara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno,
y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es acrisolada. Dios es un escudo para el que se refugia en él. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y seas tenido por mentiroso. Hay dos cosas que yo te pido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame la ración necesaria, no sea que al sentirme satisfecho reniegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Tus preceptos me hacen comprender, por eso aborrezco el camino de la mentira. Odio y aborrezco la mentira. En cambio, amo tu ley. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que nosotros estamos mirando aquí, estamos reflexionando San Lucas. Este ya es el envío. Y vamos, dice, con el poder y la autoridad para hacer el bien. Para que hagamos el bien. Para que hagamos el bien. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, como nosotros lo decimos de los padres de la Iglesia, significa la gracia, el Espíritu de Dios que nos ayuda a hacer el bien. Las cosas. Primera cosa y primer elemento. Y entonces, si nosotros tenemos que hacer el bien, levantar al ser humano, al que cae, sanar las enfermedades, porque ese accionar es un accionar que recibimos de parte de Dios como una gracia
Gratia, gratis, gracia, vea dice. Peñande yara ñandera jurupive o me eñande upe amarangatu. Nosotros tenemos esa gracia, esa fuerza desde adentro. Peñande aiteo y aye peñande y catú, ya es ya. Aupe peñande a ella, esa peñande la pisacuera y contevea, ya ye por ya jubereco ese cuera. Esa es la gran misericordia y el gran amor que el Señor nos regala. Pero por otra parte, debemos ser también, queridos amigos, según esta palabra del Señor, gente, ¿verdad?, que lleva paz, a gente de la paz, gente del amor, promotores, dinámicos. Ya ando por aquí, vean. Pues algunos pues solamente queremos siempre como esperar todo. No, el cristiano al recibir el Espíritu, como dice San Pablo, el que clama en nosotros, Abba, y nos hace salir de nosotros, es el que nos empuja para que nosotros hagamos el bien y ofrezcamos ese bien a los demás. Recordamos que justamente el reino de Dios se renueva en nuestro corazón primero, pero también con esta misión de renovar a nuestra sociedad. O si no, siempre quedaremos en lo mismo. Nada se va a renovar, queridos amigos, si nosotros no nos movemos. Si nosotros no dejamos actuar al Espíritu de Dios en el corazón, si nosotros no entendemos que todo lo que el Señor nos da es justamente para poder ponerlo al servicio de los demás. Ñande con la ñamos sarambita aina. A pesar de con la ñande yara ella desde el comienzo dice, yo les envío. Nos envía entonces para hacer este bien. Les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios, para curar las enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios. Y también tenemos que entender, porque algunas veces nosotros pues tenemos mucha influencia, lastimosamente, de protestantes, de sectas, y ellos pues todo es el curar, el Señor que te va a curar, ya porque peor copia llega y muchas cosas, ¿verdad? Que son ciertamente de lo que es el católicus, ¿verdad? Del universal de por sí. Y entonces, después se insiste mucho en ciertos elementos que no nos invitan a un compromiso serio. Y por eso es famoso, ¿verdad? Muchas sectas, muchos de estos protestantes, diga tú enmendado 2, 3, 4 veces, 5 ahí. Las de platamías, las de yugo, a ver, ya formato, ñan de tupao ahí. A la ñan de boriajuro y nada, ya posero algo, entonces ya formato y me haga garaje y me lleva, y me la gente, y hueruyen de limosna, allá huero zapucay, después me lleva veñan de yara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Queridos hermanos, atención, porque esto es muy delicado, ¿verdad? Muy delicado. Porque entonces esto es lo que nos hace entender mal de la propuesta de lo que es el Evangelio. Anteriormente, ya de ñañemonguetaco y allá peojo a veñan de yara, oye, pues ya na pecurusure, tomar la cruz y seguirle al Señor. Normalmente, todos, lastimosamente, y por eso que también nosotros, yo no estoy diciendo que somos los mejores ni nada, pero nuestros errores hacen que también muchas personas después se desvíen del camino. No es que encuentran la solución, pero se desvían del camino porque porque también nosotros hacemos mal en muchas cosas. Solamente que ahí doctrinalmente ya estamos en un camino equivocado. Ese es el problema. Entonces, normalmente los que forman esta secta o se va al protestantismo es porque se peleó o porque no se le entendió o porque hiposhi. ¿Pero con quién se enoja? ¿Se enoja conmigo? Bueno, si se enoja conmigo, bueno, vea, ñandega, tú ñañemongueta. Pero donde diga tú y la de posila ñande yani, o sea, con los principios y valores del Evangelio. Vea, vea, de posila, no porque ese país es así. O sea, de esa escuela de Yujinabio. Entonces, ella es, en todo caso, es mi pecado, que no fui testimonio para vos, ¿verdad? Te escandalizaste y entonces dijiste, pero no podés decir, entonces yo voy a cambiar. Sin Dios y no hay problema, llegó la testimonio. El Evangelio es el Evangelio. Jesucristo es Jesucristo. En todo caso, pero eso no te da, ¿verdad?, ningún pasaporte para decir, ahora voy a fundar mi iglesia y yo voy a hacer lo que yo quiero, etc. Eso ya
sucedió con el anglicanismo. El rey ¿verdad?, que se quería casar y el papa le dice, no, diga tú y me si me daman yo, no, pero vea, ya pues diciendo a juez, que esto me da se van a pear. No, eso es así, no, eso es así. Entonces, bueno, desde ahora, a ver, no tenemos nada que ver. Pues ya, a ver, ya pues, pero se dan cuenta, querido hermano. Porque tú con la lógica. Y yo no sé por qué pues la gente, ¿verdad? O sea, no entiendo. Aquí sigo faltañan de la aptitud, uno faltañan de pensamiento, reflexión, llegar a lo profundo de lo que verdaderamente quiere decir el Evangelio. Bueno, pidamos al Señor esta gracia porque es tan importante para que busquemos ese camino de unidad. Pero camino de unidad quiere decir entender el Evangelio del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que lleve en todos los hogares la gracia y la paz de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos los consagrados, para que el esfuerzo, la fe y la esperanza en Jesucristo sean testimonio de la entrega generosa por el reino, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por todos nosotros, para que miremos siempre nuestra actitud con los demás y procuremos ser justos y honestos con todos, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, a una con los ángeles, cantamos la gloria gloriosamente diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final.
Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María.